Muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto que se hayan conectado. Este capítulo, el capítulo pasado fue algo largo. Creo que algunos han de haber quedado mareados porque estuvo medio filosófico y acá, pero ya este es un poco más corto, más práctico, más aplicado, más digerible. Pero espero que hayan estado aprendiendo de que todo esto sea de bendición para ustedes y para sus familias. Vamos a compartir pantalla. Dicen, te faltó todas. Buenas noches a todos, todas y todes. Aquí somos incluyentes. Somos incluyentes con los que tienen algún trastorno de identidad. YouTube, no me canceles. Bien, continuamos, verdad total. En este caso, el versículo guía es el primero de Crónicas, 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este capítulo, el contexto, David es coronado rey y cada tribu le va entregando cierta cantidad de militares, miles de militares. Pero curiosamente, los hijos de Isaacar le dan 200 principales. ¿Y cuáles eran las características principales de ellos? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Señores, estudiar historia, ser entendido en los tiempos, no es opción para el cristiano, sobre todo si queremos poder decir cosas para que nuestros hermanos sigan. Tenemos que estar entendidos en el tiempo, entender el pasado para comprender el presente y así poder anticiparnos al futuro, saber qué hacer para tener un buen futuro. Entonces ya hemos estado viendo algo de historia, de las ideas, de ideologías. Y aquí vamos a aterrizar en cosas más prácticas. Seguimos en el bloque 1. Hoy es el último capítulo del bloque 1. Supervivencia en el yelmo espiritual. Una cosmovisión cristiana abarca 3 dimensiones fundamentales: la buena creación original, la perversión de la creación a causa del pecado y la restauración de la creación en Cristo, de Cristo. Caída, creación, caída, redención. Bien, hay que entender algo, que el cristianismo de hoy está siendo atacado por esta cuestión de la filosofía perenne. Se pronuncia diferente. Todas las religiones son pura fachada cultural de un núcleo común de creencias que considera todo como una emanación del ser divino. Esto es lo que se cree hoy en día de las religiones. Todas las religiones llevan a Dios. La religión correcta es ser buena persona, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que la filosofía perenne está infestando inclusive nuestra religión, y hay cristianos que creen esto, que con ser buena persona, que todos llevan a Dios. Falso, falso, falso. Ninguna otra religión tiene un Mesías resucitado que sea históricamente comprobable. Así que, lo siento, manga de filósofos perennes. Es importante formar una cosmovisión cristiana para protegerse de extrañas filosofías absorbentes sin ser consciente de ellas. La gente que no estudia filosofía no significa que va a sobrevivir de la filosofía. Más bien, las filosofías que lo circulan, como no sabemos detectarlas, nos van a terminar influenciando. Y muchos jóvenes hoy en día, en las universidades, escuelas, no saben relacionar la doctrina bíblica con el ámbito de las ideas y las ideologías. Ese también es un gran problema. Sabemos qué es el cristianismo, sí, las doctrinas básicas, los credos, teología, pero ¿sabemos aterrizar todo eso en el mundo de las ideas y de las ideologías? Y así como todos somos llamados a evangelizar, todos somos responsables de aprender a dar razones que sustenten la credibilidad del evangelio, como dice 1 Pedro 3:15. Tenemos que estar preparados para defender, para dar razones de aquellos que nos demanden razón de nuestra religión. La apologética no es para, yo sé que en cada iglesia local hay de esos 2, 3 que se sientan y están hablando de cosas que no entendemos, mucha filosofía y todo, y mucha apologética. ¿Creemos que la apologética es para esos individuos seleccionados? No, señores. Ya hoy en día no es una cuestión meramente intelectual. O sea, para decir, sé de apologética, no. Es una cuestión de supervivencia, sobre todo en la universidad. Y miren, no quiero sonar soberbio, pero en la universidad sí me odiaban, pero gracias a la apologética no me tomaban por tonto.
Sí, era muy hocicón, profe, lo siento, profe, usted es un zurdo empobrecedor. Bueno, obviamente nunca dije eso, lo pensé, pero usted está equivocado por esto, por aquello, por aquello. Entonces, y aún así, durante un tiempo, por no contar con una cosmovisión sólida, me hice ateo durante un tiempo en la universidad, pero gracias a la cosmovisión en la filosofía, mediante el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mediante la cosmovisión en la filosofía, recuperé mi fe. Tenemos que aprender a traducir la teología cristiana al lenguaje contemporáneo. Ojo, no significa que tenemos que diluir el cristianismo, porque eso también es un problema. Pero tenemos que aprender a traducir nuestra teología al lenguaje contemporáneo. Podemos compararla, y al traducirla podemos compararla con otros sistemas de pensamiento y demostrar que ofrece una explicación de la realidad coherente y completa. También hay que entender, vamos a ver un poco de estos fenómenos de la contracultura de los 60, 70, que trajeron grandes embajadores de esa cultura, fueron los Beatles, que trajeron todo este misticismo oriental, todo eso de locuras. Entonces vamos a ver que el pensamiento oriental, el existencialismo, el feminismo, la cultura de la droga, el movimiento hippie, el posmodernismo, tenemos que conocerlas para poder enfrentarlas, para poder sobrevivir a ellas. Entonces debemos conocer estos ismos, todos estos ismos, y saber cómo enfrentarlos intelectualmente. Esconder a los niños de ideologías no bíblicas es sano hasta cierta edad, pero en su momento deben conocerlas en las familias y en las iglesias, o no sabrán cómo defenderse cuando las aprenden en la universidad. Es como, vamos a pensar en el sistema inmunológico. El niño tiene que ir a jugar en el lodo, en la calle, en la tierra, a veces comer tierra, todo eso, ¿para qué? Para que sí, van a andar gripientos al rato y todo, pero su sistema inmunológico se fortalece de esa manera. Si lo encierras al niño todo el día en su casita para que no se enferme, en algún momento que salga se va a enfermar con mayor razón porque el sistema inmunológico nunca se expuso a agentes que lo pueden contagiar. Y de cierta manera tenemos un sistema inmunológico intelectual, por si lo quieren ver de esa manera. Las iglesias y las familias tenemos que en cierto momento enseñarles sobre psicoanálisis, sobre conductismo, sobre marxismo, sobre feminismo, para que aprendan cuáles son los errores. Si no les enseñamos en su casa o en las iglesias todo esto, van a sospechar que no lo hicimos porque creemos que el cristianismo es indefendible. Y ya ven que cómo somos, lo prohibido nos atrae. Entonces, oye, ¿por qué mis papás y mis pastores me ocultaron esto? Y suena hasta más atractivo. Debemos prepararnos para dar respuestas honestas a cuestiones honestas. Francis Schaeffer. Educarnos en la historia intelectual para criticar las ideologías dominantes de nuestro tiempo. Hay que ser entendidos en los tiempos. Y miren, un error de la iglesia evangélica actual es que creen que van a atraer a los jóvenes haciendo fiestitas y poniendo musiquita acá contemporánea y lucecitas y entretenimiento. No estoy en contra, ojo, pero si en entretenimiento no vamos a competir con el mundo. No vamos a competir con el mundo, o sea, es más entretenido ver Netflix o ir a un concierto de Guns N' Roses, lo que sea, que ir a una pizza party o una fiesta ahí en la iglesia. Lo que los jóvenes necesitan para quedarse en la iglesia es poderles ofrecer respuestas honestas a preguntas honestas que ellos tienen. Una religión que esquive la tarea intelectual y se retire al ámbito terapéutico de las relaciones y sentimientos personales no sobrevivirá en el campo de batalla espiritual e intelectual actual. Porque no, es que hay cristianos que la letra mata, pero el amor edifica. Y vemos el cristianismo como solamente un método terapéutico para nuestros problemas, pero si esquivamos lo intelectual, cuando lleguen a las universidades, no se sorprendan que se vayan de la fe. Para lograr una cosmovisión cristiana, en cualquier campo podemos usar la herramienta creación, caída, redención. La Biblia insta que los padres deben transmitir las verdades bíblicas a sus hijos, no solo mediante la instrucción formal, que es necesaria, sino también a través de su conversación cotidiana. Cuando estén viendo una película, saber cómo hacerla compatible, cómo contrastarla con la cosmovisión bíblica, cuando estemos hablando de lo que aprendieron en sus escuelas, cuando estemos hablando en
en la mesa sobre los alimentos, cuando estamos hablando de política, saber relacionar las doctrinas bíblicas con todo lo que está sucediendo día a día. En cada periodo de la historia, los cristianos se han ocupado de la educación, fundando escuelas, impulsando la alfabetización y preservando la herencia literaria de la cultura circundante. Es parte de nuestra historia. Las universidades, la mayor parte en Occidente, fueron fundadas por cristianos. En el ámbito de la educación, la creación informa que los niños son creados a imagen y semejanza de Dios. No debemos conformarnos con la metodología conductista o constructivista que rebajan esta dignidad. Conductista te dice que simplemente somos máquinas que respondemos a los estímulos del medio ambiente. O los constructivistas, que simplemente somos producto de la cultura que nos rodea. Todo es una construcción social. El cristianismo tiene una concepción más elevada de la naturaleza humana que cualquier cosmovisión alternativa que comience con fuerzas impersonales que operan al azar. El cristianismo nos dignifica. La caída enseña que los niños son propensos a pecar y requieren de dirección moral y espiritual. Después de la caída, Dios nos dio revelación, las escrituras, para ordenar nuestras vidas con arreglo a verdades universales y eternas que de otro modo, sin la revelación especial, que de otro modo no habrían estado a disposición de criaturas caídas y finitas. O sea, sí, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero estamos afectados para la caída y Dios nos entregó las escrituras, la revelación especial, para poder conformar nuestras vidas a las leyes del cosmos, cómo opera el cosmos, cómo opera el universo. Tampoco aceptamos el optimismo de la ilustración que pretende que la razón, ya hablamos mucho de esto, por sí sola sea capaz de conseguir una visión general divina del mundo sin necesidad de la revelación. Es decir, que con la mera razón podemos corregir todos los males del mundo. Y en México siempre los políticos, no, que el futuro de México es la educación. Y es de los países que más invierten en educación, que es educación muy chafa, tristemente. Pero no, o sea, sí es parte de, obviamente, pero no va por ahí. Tampoco nos conformamos con la idea romántica de que los niños nacen siendo naturalmente inocentes. Cuando dicen, no, es que el hombre es inocente por naturaleza, miren, no sé si ustedes tienen hijos, pero díganme si alguno le tuvo que enseñar a pecar. Desde niños ya se ve el egoísmo, los berrinches, todo eso es parte de nuestra naturaleza. Pero la redención significa que la educación debe equipar a los niños a cumplir con el mandato cultural, de lo cual ya hablamos. Enseñarles que Dios los equipó de dones que deben ser utilizados para invertir los efectos de la caída y extender el reino de Dios en el mundo. Este debería ser el fin de la educación. La meta del aprendizaje es reparar las ruinas de nuestros primeros padres, John Milton. Para lograrlo, toda materia debería ser enseñada desde una perspectiva sólidamente bíblica para que los alumnos capten la conexión interdisciplinar y descubran que toda verdad es verdad de Dios. Hay muchos libros que hablan de esto, por ejemplo, de matemáticas, hay un libro Redeeming Mathematics, redimiendo las matemáticas, o sea, para todo este tipo de temas hay material. Al mismo tiempo, debemos resguardarnos de las falsas ideas redentoras que prometen diversas teorías educativas actuales. Es lo que promete la educación, falsas ideas redentoras de cómo corregir a la sociedad. Y el problema es que muchos ya no consideran la educación como ayuda ofrecida a los alumnos para que aprendan destrezas y adquieran conocimiento, sino como capacitación, adoctrinamiento, para que se alisten en causas sociales aprobadas. ¿Les suena esto? Saludos y teso. Ahí por eso ven las feministas ahí, el grupito LGBT, arriba Marx y todo eso. Todo visionario político busca reorganizar la familia. Es de las primeras instituciones atacadas por los visionarios políticos, aboliéndola para instaurar el estatismo radical o bien el individualismo radical. Se busca poner al niño directamente bajo el cuidado del Estado a costa de la familia. La Biblia enseña que la familia es un patrón original e intrínseco a la naturaleza humana.
es parte de nuestra naturaleza humana la familia. Fue la primera institución fundada por Dios. Todo plan utópico que busque abolir a la familia luchará en contra de la propia naturaleza humana. O sea, es una lucha contra la propia naturaleza humana. Y yo por eso soy optimista en muchas cosas a futuro, a pesar de todo lo que está pasando, porque la estupidez no es un buen fundamento para la sociedad. Una sociedad que te enseña que desmembrar nonatos en el vientre de la mamá y que puedes amputar a un niño y atascarlo de hormonas como un pollo de Monsanto. Una sociedad que acepta eso, que va en contra de la naturaleza, no va a sobrevivir. Y lo estamos viendo. Y va a colapsar. Y vamos a estar ahí. Nosotros, los que éramos los extremistas de ultraderecha, vamos a estar ahí y era, pues te dijimos, pero te vamos a ayudar a salir adelante, porque también la batalla cultural, no solamente es una batalla intelectual, sino también es una misión de rescate, de rescatar a los que están en las tinieblas. Los pensadores que niegan la caída redefinen todos los problemas sociales a cuestión de desórdenes temporales, ahorita lo vamos a ver más adelante, que pueden ser resueltos por medio de la educación, adoctrinamiento, y la ingeniería social sin necesidad de redención humana. Esto es clave. Para esta forma falsa de redención, precisan ingeniar una historia alternativa del Génesis que concuerde con su visión del mundo. Por eso el aspecto de la creación es importantísimo. Para poder redefinir todo, tienen que ingeniarse una historia alternativa del Génesis para que concuerde con su cosmovisión. Todo intento de reconfiguración del Génesis termina en el totalitarismo. ¿Por qué creen? Porque el pecado es real y no puede ser excluido de la existencia. Por ello, el Estado acaba siempre teniendo que obligar a la gente a cumplir sus esquemas utópicos. Sacas al pecado de la ecuación, crees que por medio de tu ingeniería social vas a resolver todo, pero ¿qué crees? La gente tiene algo llamado pecado. Entonces el Estado te va a tener que obligar a cumplir con sus esquemas. Junto con la búsqueda del estatismo, existe una tendencia paradójica a reducir toda relación social a la elección personal. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Reducir toda relación social a elección personal. ¿Les suena lo del derecho a decidir? Desplazar el fundamento de la familia, de la biología, a la elección. Es decir, que el fundamento de tu familia no es biológico, sino que es una elección, el contrato social, que ahorita lo vamos a ver. Ted Peters, como luterano liberal, Lutero se ha de estar revolcado en su tumba, insta a los cristianos a descartar todo formalismo premoderno basado en el dictamen divino o autoridad tradicional o ley natural que intente hallar una alternativa que esquive la elección. Es decir, no, pues tus hijos tienen que elegir si quieren seguir que tú seas su papá o que es todo una elección, es un mero contrato. La familia quedaría reducida a una colección de individuos desconectados, atomizados, no ligados por vínculos u obligaciones que ellos no hayan escogido por sí mismos. Y esto se le conoce como individualismo ontológico, que por eso yo no puedo ser completamente libertario o anarquista, porque no creo en el individualismo ontológico. Esta idea es que los individuos son la única realidad última. Las relaciones no son últimas en el mismo sentido, sino derivativas creadas por elección individual. Tus relaciones son mera elección. La familia proporciona una rica metáfora del reino de Dios precisamente porque es la primera experiencia que tenemos de una obligación que trasciende la mera elección personal. Es constitutiva de nuestra naturaleza misma, como bien lo plantea C.S. Lewis. Dios nos coloca en una familia para poder dar un paso más allá del egoísmo individual, pero también nos coloca en una patria para dar un paso más allá del egoísmo familiar. Y mire, por eso no me sorprende tantas crisis de identidad. Te desligan de tu biología, te desligan de tu familia, te desligan de tu patria y te desligan de tu religión. Desde la biología ya tienes roles establecidos. Lo siento, ideólogos del género. Yo por ser hombre ya tengo ciertas obligaciones. Ya tengo ciertas obligaciones. Por nacer en una familia, ya tengo ciertas obligaciones. Honrar a mis padres, ser un buen hijo. Por estar en una patria, también ya tengo ciertas obligaciones.
ser un buen ciudadano. Y por formar parte de una iglesia local, ya tengo obligaciones con mi iglesia. Pero estas, si bien la identidad principal tiene que estar enraizada en la imagen de Cristo, que después podré hablar sobre eso, pero no es del tema, pero esta identidad también es enriquecida por mi biología, por mi familia, por mi patria y por la religión a la que pertenezco. Específicamente yo soy presbiteriano, tengo estándares que cumplir. Y no es malo, no es malo. La piedra roseta del pensamiento social cristiano es la Trinidad. Esto es clave para entender muchas cosas. La piedra roseta del pensamiento social cristiano es la Trinidad. La raza humana, los humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es 3 personas tan íntimamente relacionados que constituyen una sola deidad. 3 personas, un solo Dios. Tanto la unidad como la Trinidad son igualmente reales, últimas, básicas e intrínsecas a la naturaleza de Dios. El individuo es real, el colectivo es real, porque la misma Trinidad así funciona. 3 personas tan íntimamente ligadas que no son 3 dioses, es un solo Dios. Este equilibrio entre la unidad y la diversidad en la Trinidad ofrece un modelo para la vida social humana. En el matrimonio, toda pareja casada sabe que el matrimonio es más que la suma de sus partes, que la relación misma es una realidad que supera a los 2 individuos comprometidos. Hay un bien individual para cada uno y un bien común para sus vidas unidas. Por eso muchos matrimonios, cuando están teniendo problemas, dicen, hay que luchar por nuestro matrimonio. Es como un tercer ente que está ahí, pero no está separado de la relación. ¿Me doy a entender? No obstante, desde la caída, las sociedades han tendido a inclinarse ya hacia el individuo o hacia el colectivo. Y también pasa en la religión cristiana. El católico tiende a inclinarse hacia el colectivo, por eso Latinoamérica no puede escapar del socialismo porque es colectivista, pero el protestantismo tiende a inclinarse demasiado al individuo. Y por eso por ejemplo, los países nórdicos, históricamente protestantes, ahorita están teniendo bastantes problemas con este extremo individualismo. Pueden ver el documental La teoría sueca del amor. Y es muy buen documental. Entonces, tenemos que buscar un balance. La doctrina de la Trinidad también repercute en cualquier otra disciplina. En la filosofía, esta ofrece una solución a la cuestión de uno y varios. No voy a meter mucho en este tema. En la política, los polos opuestos son el totalitarismo y la anarquía. Y en la economía, los extremos son el socialismo, el comunismo, frente al laissez-faire del individualismo. Todo libre. Saludos, Gloria Álvarez. Todo es como el mercado y Dios mercado. Son extremos. Y ojo, no estoy diciendo, también no me confundan, que tenemos que ser tibiocentristas. Yo soy de derecha. No estoy diciendo esto. Pero tenemos, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el libre mercado. Pero cuando el libre mercado crece un exceso, como estamos viendo con empresas metacapitalistas que se están metiendo con nuestra familia, bueno, ahí sí tenemos que hacer una corrección. Debemos buscar reconciliar estos extremos en un sistema coherente. Al ofrecer la Trinidad como fundamento de la sociedad humana, el cristianismo proporciona la única base coherente para la teoría social. En la redención, se nos invita a constituir una sociedad real, la iglesia, que muestre al mundo la interacción equilibrada entre uno y varios, unidad y diversidad. Somos un cuerpo. Como de Juan 17:11, Jesús dice, orándole al Padre, que sean uno, así como nosotros. La comunidad de la Trinidad como modelo para la iglesia. Promover ricamente la abundancia diversa de la individualidad en relaciones ontológicas reales. Reproducir en la tierra el misterio del amor mutuo que la Trinidad vive en el cielo. Timothy Ware, obispo de la Iglesia Ortodoxa. Aprendiendo este equilibrio en la iglesia, lo podemos acercar a todas nuestras relaciones sociales, a nuestras familias, escuelas, talleres, trabajos, vecindarios, etc. La apologética también trata de señalar los errores de otras cosmovisiones para liberar a las personas de estos engaños.
Tenemos que derribar los ídolos conceptuales que retienen cautivos a muchas personas. Por eso les digo que esta batalla es una misión de rescate. Podemos usar la herramienta creación, caída, redención para esto. Vamos con los comunistas imbañables. El marxismo acopla mañosamente las tres categorías: creación, caída, redención. Pero también hay que saber que el marxismo ha adoptado nuevas formas hoy en día. Neomarxismo, feminismo, todo esto del indigenismo, ecologismo, Black Lives Matter. Lo resumo: el marxismo clásico, lucha de clases sociales, el oprimido es el proletariado, el opresor es la burguesía. Fracasa el marxismo, no sobrevive en Occidente, pero para introducirlo en Occidente tienen que pasar a una nueva lucha, pero de culturas, de culturas. No me gusta el término marxismo cultural, es un poco contradictorio, pero lo explico. En vez de ser el oprimido, el proletariado, ahora los oprimidos son las minorías culturales, pues pueden ser mujeres, aunque no sé por qué les llaman minorías, cuando son 50% de la población, los negros, los trans, los musulmanes, los gays, todo eso. Y el opresor, pues, ¿quién creen que son? Los típicos machitos heteropatriarcales, cristianos, blancos. Ese es el neomarxismo. Marx planteó que el poder primario es la materia, materialista. Propuso que el universo material no fuera estático. No voy a explicar mucho esto, no necesitan entenderlo ahorita. No fuera estático, lo cual daba entrada a un creador. O sea, él quería sacar a Dios de la fórmula por completo, sino dinámico. Tiene su propio poder de movimiento, cambio y desarrollo. Por eso se le llama materialismo dialéctico. Empotró el primer motor, que mueve todo, en la materia como ley dinámica. Marx convirtió la materia en Dios. El universo pasó a ser una máquina autocreada, automática, que se mueve hacia el objetivo final de una sociedad sin clases. Vladimir Lenin. Podemos considerar el mundo material y cósmico como ser supremo, causa de todas las causas, creador del cielo y de la tierra. Y no son religiosos, supuestamente ellos. Como comenté, para que tienen que redefinir el Génesis para que sean nuestros orígenes, para que sea compatible con su visión, con su cosmovisión. Entonces, el jardín del Edén es redefinido como el comunismo primitivo, una sociedad donde todos vivían en familias comunales, todos se daban con todos, papá con hijo, papá con 1000 mujeres, mujeres con todo mundo, así, y que no había propiedad privada, todos se lo compartían. Pero la humanidad cayó en la opresión y esclavitud gracias al surgimiento de la propiedad privada, caída económica. O sea, el problema no es el pecado, sino la propiedad privada. La redención viene a través de la revolución, que aboliría la propiedad privada, y el redentor sería el proletariado. Un inciso bajo la categoría de la creación es la concepción de la naturaleza humana. Ya lo había explicado una vez esto antes. Y es que la humanidad siempre se define por su relación con Dios o lo que se considere como realidad última. Lo explico nuevamente. Si quitas a Dios del trono, pones un aspecto de la creación en su lugar y redefines todo el resto de la creación a luz de esto que tomaste, de este aspecto que pusiste como ídolo. Tomas un color del arco iris y redefines los demás colores en virtud del color que tomaste. Pero el problema es que al hacer esta redefinición también tienes que redefinir el pecado. Entonces, colocas el problema del mal, en lugar de colocarlo en la relación del hombre con el Dios Trino, lo colocas en relación del ser humano con ese aspecto que pusiste como ídolo. También redefines el pecado o el mal, o por la causa del sufrimiento, en virtud de ese aspecto que idolatraste. Entonces, Marx absolutiza la materia, lo pone como origen primaria y pone la maldad en algo que está en la materia. Y puedo decir lo mismo con otro tipo de filosofías. El liberalismo más extremo pone al problema del mal en un aspecto político que es el Estado. Por eso Marx abrazó el determinismo económico, porque define al hombre por la manera que éste se relaciona con la materia.
¿Cómo se relaciona el hombre con la materia? Por medio de los medios de producción. Ya nos da más sentido, ¿no? Es lo que les digo. Redefinen el mal en virtud de la relación del hombre con ese aspecto que absolutizó. Marx absolutiza la materia y por eso el problema del ser humano es por su relación con la materia, que se relaciona por medio de los medios de producción. Marx no identifica el origen último del mal en una falla moral, sino en las relaciones sociales y económicas, de manera que la solución estriba en cambiar esas relaciones por medio de la revolución. El marxismo asume que la naturaleza humana puede ser transformada simplemente cambiando las estructuras sociales externas. Es decir, el pecado no es algo interno del ser humano, sino algo externo. Cambiamos esa cosa externa y ya, todos felices para siempre. El marxismo sigue siendo atractivo al ser una mutación secular de las creencias apocalípticas cristianas. Es mito disfrazado de ciencia. Por eso tiene más fuerza que la ciencia. Toma la esperanza religiosa en otro mundo y la seculariza en celo revolucionario mundano. ¿Cuál es la creación del marxismo? El origen primario, materia autocreada, autogenerada. Caída, ¿cuál es la versión marxista de la caída? El origen del sufrimiento y la opresión, el surgimiento de la propiedad privada. ¿Y cuál es la redención? ¿Cómo propone el marxismo volver a poner el mundo al derecho? Revolución, derrocar a los opresores y recrear el paraíso original del comunismo primitivo. Vamos con Rousseau, otro imbañable. No sé quién me cae más mal, Rousseau o Marx. Los genocidas del siglo XX fueron inspirados en Rousseau. Aquí puse algunos nombres, creo que Pol Pot también, no recuerdo muy bien. Rousseau plantea el estado de la naturaleza a la condición presocial en la que vivía el hombre sin relaciones sociales, morales, la ley, costumbre, tradición ni civilización, el buen salvaje. Ahorita voy a explicar más. Lo único que existe son individuos aislados, desconectados, autónomos, cuya única fuerza motivadora es el deseo de autopreservación, amor propio, amor de soi. Las relaciones no son en última instancia reales, sino secundarias o derivativas creadas por elección individual. Ya hablamos un poco de esto, individualismo ontológico. Entonces la sociedad, la existencia de la sociedad es contraria a nuestra naturaleza. Es artificial, restrictiva, opresora. Abre su libro más famoso, Rousseau, diciendo: el hombre nace libre, pero por todas partes está encadenado. Las relaciones opresivas eran las personales. El matrimonio, la iglesia, la familia, el puesto de trabajo, de lo que decía, nos desligan de todo esto. Y esto es un crudo contraste con la creencia de la Trinidad como modelo para la vida social, que implica que las relaciones son tan esenciales o reales como los individuos. No son creación de individuos autónomos que pueden establecerlas o romperlas a su antojo. Las relaciones forman parte del orden creado y son, por lo tanto, ontológicamente reales y buenas. Los requisitos morales que existen no son imposiciones a la libertad, sino más bien expresiones de nuestra naturaleza. Los requisitos morales son expresiones de nuestra naturaleza. Participando en las instituciones civilizadoras, cumplimos con nuestra naturaleza humana y desarrollamos las virtudes morales que nos preparan para nuestro objetivo final: ser ciudadanos de la ciudad celestial. Rousseau planteó que el Estado destruiría todos los vínculos sociales y emanciparía, liberaría al individuo de toda lealtad excepto de sí mismo. La entrega, supuestamente teníamos que entregarle nuestra libertad al Estado para que el Estado nos regresara una mayor libertad. Cada ciudadano será entonces completamente independiente de todos sus semejantes y absolutamente dependiente al Estado. Ya empieza a dar mucho sentido lo que vimos hoy en día, ¿no? Hobbes y Locke también tenían la concepción del humano como individuo desconectado, atomizado. Más moderados, Locke no se me hace tan errado. Creo que el liberalismo inglés es 1000 veces mejor al liberalismo francés, pero también con sus debidos errores. Reflejaron el modelo mecanicista del siglo XVIII, mundo material en función de átomos que se combinan y recombinan bajo fuerzas de atracción o repulsión. En el mundo social, los humanos son átomos que son anteriores a las disposiciones sociales que establecen. Es decir, vemos que el universo son átomos desconectados, aparentemente, y se conectan y reconectan todo el tiempo. Y así empezaron a ver al ser humano.
Y muchos descubrimientos científicos repercuten en lo social. Cuando, se me fue su nombre, ahorita recuerdo su nombre, pero el quien descubrió que el flujo sanguíneo es necesario para la vida, también hubo un impacto en la cultura. La sociedad, la arquitectura empezó a ser más abierta, las calles más grandes, porque ya lo fluido era bueno. La misma vestimenta cambia, pero ese es otro tema. Entonces, el jardín del Edén, de Rousseau, el estado de la naturaleza, el buen salvaje, el hombre completamente libre, tontito ahí en el campo, abrazando árboles. Para proponer una nueva concepción de la sociedad civil, tenían que esbozar un nuevo mito de la creación. Rousseau fue más lejos que Hobbes y Locke, y creo que Spinoza también entraba en estos dos del contrato social, al despojar al hombre no solo de sus vínculos sociales, sino de su naturaleza humana. El hombre primitivo es amorfo, indeterminado, nada más que una bestia dócil, feliz y manso. Les suena mucho a lo que sucede hoy, ¿no? Define la naturaleza humana paradójicamente como la ausencia absoluta de la misma, que no tenemos naturaleza en sí. Somos libres para crearnos a nosotros mismos. Si no tenemos naturaleza, nosotros somos libres para hacernos y rehacernos como queramos. Creencias que también promulgaron los existencialistas ateos como Jean-Paul Sartre y entre otros. Las relaciones sociales son opresivas porque interfieren con la libertad de los individuos para crearse a sí mismos. Con esta nueva concepción, la revolución no solo sería para subvertir el régimen político, sino destruir todo el orden social y reedificar uno ideal partiendo de cero que transformaría la propia naturaleza humana y crearía el hombre nuevo. Por eso la Revolución Francesa querían hacerlo como si fuera el año cero, una nueva creación del hombre. En el estado de la naturaleza, los humanos son yos autónomos, no vinculados a otros, excepto en los que ellos mismos escogen. Cualquier relación no elegida es opresora. Por eso el aborto. ¿Sabes qué? Tengo un hijo en el vientre, pero esa relación yo no la elegí. Bye, bye. Rousseau, Hobbes y Locke plantean el estado del contrato social. Las partes son libres de decidir por sí mismas las condiciones y extensión de los acuerdos. Tanto divorcio, no les sorprenda. El matrimonio no es un contrato social, es un pacto que haces ante con quien te casas, ante Dios y ante la iglesia. Las condiciones no han sido preestablecidas por Dios, la iglesia, la comunidad o la tradición moral, sino son estrictamente voluntarias. La idea del Estado libertador era algo completamente nuevo. Libres para decidir. El siglo XX fue el más sangriento de la historia no por una repentina y misteriosa degeneración moral, sino porque se adoptaron cosmovisiones basadas en definiciones defectuosas de la creación, caída, redención. Darwinismo y la ilustración tuvo muchos efectos en el nazismo. Suena paradójico que el individualismo conduce al estatismo, suena paradójico, pero los individuos atomizados son los más vulnerables al control totalitario porque no tienen identidad ni lealtades con qué competir. Por eso, para defender las libertades individuales hay que proteger los derechos de los grupos como las familias, iglesias, empresas y asociaciones voluntarias. Las asociaciones grupales limitan el Estado porque cada una reclama su propia esfera de responsabilidad y jurisdicción, impidiendo que el Estado controle todos los aspectos de la vida. Los protestantes conocemos esto como soberanía de las esferas. En mi canal de YouTube lo explico un poco más. La doctrina social de la Iglesia Católica, con sus debidas diferencias, el principio de la subsidiariedad. Proteger los vínculos morales, sociales y de parentesco es proteger realmente la libertad, individualidad. La asunción del individualismo autónomo es el factor central del resquebrajamiento de la sociedad estadounidense occidental. Aquí está el mayor problema en nuestro bello occidente. La creencia subyacente de progresismo moderno es la noción del yo exento de cargas, sin cargas de vínculos cívicos o morales que no ha escogido. Para el progresismo, el núcleo de la personalidad es la capacidad de escoger la propia identidad, crearse a sí mismo. Por eso salen géneros nuevos como si fueran Pokémon. Nos estamos creando a nosotros mismos. El dogma básico del progresismo
es que el individuo no puede asumir una obligación a la que no haya consentido. Todas las ataduras humanas han de ser disueltas y reconstituidas sobre la base de la elección, es decir, de contratos. El matrimonio hoy no se considera como un bien social, sino como un riesgo económico. Cultura de escaso compromiso, Tinder y todo eso. Individualismo ontológico como epicentro de la actual crisis social y política de Occidente. A mí me preocupa más ahorita el individualismo ontológico que todas esas porquerías del socialismo. Las dos me preocupan. Entonces, creación para Rousseau, el estado de la naturaleza. La caída, el surgimiento de la sociedad o la civilización. Redención, pues bueno, el Estado aboliendo estas relaciones sociales para recrear al ser humano. Sanger, también es importante para entenderla hoy. Antes los conflictos derecha-izquierda eran económicos, capitalismo versus comunismo. Hoy en día giran en torno al sexo y la reproducción. La liberación sexual, ahí también giran en torno al patriotismo y globalismo. Otro tema, pero ahorita vamos a hablar de la liberación sexual, pero la liberación sexual es una ideología completamente desarrollada, con todos los elementos de una cosmovisión. Sanger se propuso elaborar un enfoque científico darwinista de la sexualidad. Según ella, la historia es un drama para liberar el cuerpo y la mente de las restricciones morales. La liberación sexual como único método para encontrar paz interior, seguridad y belleza. Incluso forma para superar los males sociales. A través del sexo, la humanidad logrará la gran iluminación espiritual que transformará el mundo e iluminará la única senda hacia el paraíso terrenal. ¿Eso suena a qué? A religión. Porque todos somos religiosos. Si somos productos de la evolución, acuérdense esto de redefinir al ser humano en virtud al aspecto absolutizado. Si somos productos de la evolución, nuestra identidad humana esencial se ubica en lo biológico, lo natural, el instinto, especialmente en los instintos sexuales, porque el darwinismo trata de la supervivencia de los más aptos. Y para que tus genes sobrevivan, pues hay que reproducirse. Entonces, ese es el centro del ser humano. El sexo es hoy considerado como la fuerza motriz del ser humano, nuestra identidad última. Por eso no les sorprenda que en TikTok, digo, no tengo TikTok, pero me entero, se viven diciendo, hola, yo soy género no binario y me gusta acostarme con árboles y todo eso. Esa ya es la identidad central del ser humano. Ningún experto cree que la restricción sexual sea físicamente perniciosa. Al contrario. Una de las causas por las cuales el occidente cristiano se civilizó tan rápido es porque, a ver, mijo, no andes ahí tirándote a cualquier persona que veas o a cualquier perro, porque así era. No, a ver, cálmate, aguántate, y toda esa energía, pues la canalizaban en otras cosas, en arte, en hacer cultura, en ciencia, en cuidar a su familia, etcétera, etcétera. Pero los sexólogos siguen creyendo que la liberación sexual es la base para el desarrollo de una personalidad sana. El moralismo cristiano impide que la gente descubra su identidad sexual, eje de su existencia, y esto es lo que causa toda suerte de disfunciones. Sanger condenó a los moralistas que predican la abstinencia, la abnegación y la contención. En lugar de atacar abiertamente al cristianismo, los liberales sexuales se escudan diciendo que solo desean ser científicos y que la ciencia existe adoptar una postura neutral. Alfred Kinsey, de lo peor que existió en la humanidad, hizo experimentos sexuales con menores de 1 año. Y si los estudian, les va a dar asco lo que él hacía. Pero fue muy importante para todo este movimiento. Alfred Kinsey se quejó de los científicos que dividen la conducta humana en categorías normal y anormal. Pero estas mismas declaraciones manifiestan una postura moral. Camuflajean sus propios valores como ciencia objetiva y neutral. Es decir, dices, no, yo no tengo una postura moral, pero dices que está mal dividir la conducta humana en categorías normal y anormal. Ven, el ser humano no se puede escapar de su propia naturaleza. Somos seres morales. Creen que le están brindando un servicio a la humanidad por medio de la liberación sexual. No hay revolución social sin revolución sexual. Marx y los marxistas, hay que
Hay que adueñarnos de los medios de producción, el feminismo marxista. Hay que apropiarnos de los medios de reproducción. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Nos da sentido esto? La liberación sexual no solamente es cuestión de gratificación o excitación sexual, es una completa ideología con todos los elementos de una cosmovisión. Por tanto, no podemos limitarnos a expresar desaprobación moral, tenemos que lidiar con la cosmovisión subyacente. Creación, para Sanger, ¿de dónde vienen los humanos? Evolución. Ella fue una defensora entusiasta del darwinismo biológico y social. Y muy racista también. Muy aliada del Ku Klux Klan. Caída. Para Sanger, ¿cuál es la causa de las disfunciones personales? El surgimiento de la moralidad cristiana. Redención, ¿qué ofrecen Sanger y Kinsey como instrumento de sanidad y plenitud? La liberación sexual. Por último, vamos a hablar del budismo, porque también ya está muy presente en nuestras universidades con todos los movimientos de la nueva era, la Pachamama, hay que abrazar árboles, hay que tener piedritas de cuarzo y ir a Tulum a vibrar alto. Para el budista, la reencarnación es la rueda del sufrimiento. El propósito en la vida es escapar de él. Esto a través de la abnegación y el desprendimiento de las cosas del mundo. La meditación no es para entablar una relación con un Dios real. Son ejercicios para escapar del mundo material. Alcanzar este famoso nirvana, la confluencia del espíritu individual con el espíritu universal. Sustrato de todas las cosas, pérdida de la individualidad en el uno panteísta. Es como, una vez le preguntaba a un panteísta, entonces, ¿para ti la muerte es como una gota de agua, yo, individuo, que cae en el mar? Sí, o sea, volverse uno con el todo. Pero en el fondo eso es lo mismo que dejar de existir. Es lo mismo que dejar de existir. Este movimiento panteísta llegó a Occidente en los 70s para formar el movimiento de la nueva era. En el panteísmo, la realidad última es la mente unificada o esencia espiritual que llena todas las cosas. Es una unidad indiferenciada más allá de las categorías de pensamiento, más allá de las divisiones de bien y mal, sujeto y objeto. Todos somos uno. Todos somos uno. No existe el bien, no existe el mal. No existen esas categorías. Todas esas categorías son ilusiones. No se trata de un ser personal con conciencia y deseos, como el Dios Trino, sino una esencia espiritual impersonal de la cual formamos todos, así como un líquido así que cubre todo, algo, un espíritu ahí impersonal. El dilema de la humanidad no es el pecado. ¿Por qué? Porque una esencia espiritual inconsciente no se puede preocupar de lo que hagan los humanos, sino que no sabemos que formamos parte de Dios. Ese es el problema, que no sabemos que todos somos Dios. Creemos que somos individuos con existencias e identidades separadas, y según ellos, esto provoca la codicia y el egoísmo. En el hinduismo, que también panteísta se puede decir, el sentido de individualidad se designa con el vocablo maya, que significa ilusión. El individuo es una ilusión. El objeto de los ejercicios espirituales es liberar la mente de la ilusión de la individualidad, reunirse con su Dios interior, recuperar la percepción que todos somos Dios, disolver los límites del yo y recuperar la intuición de la verdad universal. No es un Dios personal que nos ama, sino una fuerza impersonal que es preciso aprovechar, como la electricidad. Creación. ¿Cuál es la realidad última, el origen de todas las cosas? En el panteísmo de la nueva era, el absoluto, el uno, la esencia del espíritu universal. ¿Cuál es la caída? En el panteísmo, ¿cuál es la causa del mal y del sufrimiento? El sentido de la individualidad. Redención, ¿cómo resuelve el panteísmo el problema del mal y el sufrimiento? Reuniéndose con la esencia espiritual universal de la que todos procedemos. Ya, último capítulo, Tener una cosmovisión cristiana es obedecer la gran comisión, discipular a las naciones. Evangelizar requiere aprender el idioma del mundo, las pautas de pensamiento de nuestra cultura. Vean Hechos, vean a Pablo, cómo hablaba con los griegos. Pablo dijo que somos embajadores del Rey Celestial en una cultura extraña. Y un embajador, para ser buen embajador, tiene que aprender el idioma de la cultura en la que está siendo embajador y la cosmovisión. De hecho, los que estudian relaciones internacionales saben la importancia de conocer la cosmovisión del país al que van. Y somos embajadores del Rey Celestial en una cultura extraña.
En cualquier cosmovisión es fundamental el aspecto de la creación. Los críticos del cristianismo saben que se sostiene o se derrumba con su enseñanza acerca de los primeros orígenes. Para ser embajadores más eficaces de Cristo, hemos de aprender a defender la postura bíblica de la creación, tanto científica, pero también filosóficamente. Entonces, en la parte 2, ya terminamos la parte 1. Felicidades, todos aprobados, acá un 10. En la parte 2, nos centraremos en el aspecto de la creación. También fascinante este bloque, buenísimo. Aprenderemos a defender nuestra fe contra el darwinismo y formularemos de forma eficaz el designio inteligente. Vamos a ver todas las mentiras, todas las falsificaciones con las que han impulsado el darwinismo. Falsificaciones. Veremos cómo también vamos a ver cómo la cosmovisión darwinista ayudó a impulsar muchas tendencias culturales perniciosas. Aborto, declive de la educación pública, cómo se infiltró en la política, en la economía, en un montón de cosas. Y bien, la frase para terminar, donde la antigua educación operaba una iniciación, la nueva se limita a condicionar. La antigua trataba con sus pupilos como un pájaro adulto trata con sus polluelos cuando los enseña a volar. La nueva trata con ellos como el avicultor hace con estos, tratándoles de tal o cual manera con propósitos de los que el pájaro no tiene ni idea. En una palabra, la antigua era una especie de propagación de hombres que transmiten a otros lo que es ser hombres, mientras que la nueva es simple propaganda. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados que tengan prole. C.S. Lewis. Y bueno, la vez pasada se me olvidó recomendar un libro, pero en este caso el libro recomendado, La evolución del hombre, saqué esa frase, la saqué de ahí. Como ven, es un libro muy corto, pero es un libro difícil. Es un reto intelectual. Pero para los que hablan inglés, voy a enviarles un enlace de YouTube donde lo explica así con dibujitos y muy padre. Pero en serio, es un libro buenísimo. Te vas a dar... Este vato era un profeta. Lo escribió hace 70 años y él hablaba que por el relativismo moral íbamos a acabar en totalitarismos tecnocráticos. Que diga... totalitarismos donde la tecnología nos esclavizaría más. Y miren, mentira no es. Pero bueno, ahora sí voy a